Bueno, vamos a continuar donde habíamos dejado en el tema alcanos. Ahora vamos a empezar con usos, ejemplos de usos de los alcanos. Como habíamos mencionado, los primeros 4 integrantes de la serie, de la familia de los alcanos, son gases y se usan como combustible para calefacción, ¿sí? Recuerden que les había mencionado que una mezcla de propano y butano es lo que se usa como gas licuado para las garrafas, las de gas envasado. También en el gas natural viene una mezcla de alcanos. Y ustedes dirán, pero el gas tiene un olor característico que ustedes pueden percibir, y en realidad los alcanos no tienen olor. Para el gas que viene por la cañería de gas natural, le agregan un derivado azufrado justamente para que la gente pueda percibir si hay pérdidas de gas, porque justamente es tan peligroso, porque son inflamables y se puede producir una explosión, y por eso, para que se pueda detectar una fuga de gas, les agregan una sustancia olorosa, un azufrado, y eso es el olor que uno percibe cuando siente olor a gas. También Profe, sí. ¿el gas de los autos es el mismo compuesto así de alcanos o es alguno en especial? Sí, sí, también es una mezcla de alcanos. Y el gas de los encendedores, ese es butano, un poco más puro. Y también el butano se usa para reemplazar a otros compuestos halogenados que llevaban antes los propelentes de los aerosoles. El gas que impulsa a que salga el líquido, digamos, vaporizado en un aerosol es butano. Y ustedes van a ver en los desodorantes o en distintos tipos de sustancias que vienen en aerosol, que los envases dicen protege la capa de ozono o no destruye la capa de ozono. En esos casos es fundamentalmente donde tiene butano, porque es compatible con el medio ambiente, mientras que los halogenados, que eran los viejos propelentes que tenían los aerosoles, eso sí afectan la capa de ozono. En el caso de los alcanos de mayor número de átomos de carbono, se usan como solventes, por ejemplo, para aceites o para pinturas. Las pinturas al aceite llevan como una base de solvente que son los alcanos, los aceites lubricantes, el querosén que se usa, por ejemplo, para limpiar los pisos, también tiene una mezcla de alcanos. Entonces, y por ejemplo, estos lápices que le llamamos lápices de aceite son ceras de alcanos superiores, de un número importante de átomos de carbono, ¿sí? Y el asfalto son derivados de los alcanos. Bueno, todo este tema de los destilados del petróleo y cómo se pueden obtener fracciones de alcanos de distintos pesos moleculares y de distintos puntos de ebullición han generado toda la industria de la petroquímica. Así, todos los derivados del petróleo de bajo peso molecular se usan para gas domiciliario, gas licuado, los que son de una fracción intermedia como combustibles, el queroseno o alcanos de mayor peso molecular se usa para la calefacción doméstica, y luego los aceites, que son de 13 a 17 átomos de carbono en las moléculas, se usan como motores diésel y hornos a petróleo. También los aceites lubricantes son derivados de petróleo,
Las cremas, por ejemplo, la vaselina es un derivado del petróleo, y los asfaltos y alquitranes también son de hasta 39 átomos de carbono. A medida que se van destilando del petróleo, se van recolectando las distintas fracciones y se les da su uso muy diferente, ¿sí? Siempre hablamos de series homólogas cuando hablamos de toda la familia de compuestos que van desde un átomo de carbono, 2 átomos de carbono, 3 átomos de carbono, etc. Y así para N más 2 átomos de carbono, ¿sí? Esta sería la serie de alcanos abiertos, de cadena abierta o acíclica, y esta sería la serie desde 3 en adelante de cicloalcanos. La clase que viene vamos a ver cicloalcanos. Hoy vamos a tratar de enfocarnos solamente en los alcanos de cadena abierta. Y hasta ahora hemos dado todos ejemplos derivados del petróleo, pero es importante reconocer que hay numerosos alcanos de origen vegetal y también producidos por animales. Así, la cubierta que tiene el repollo, ustedes cuando lavan el repollo van a ver que el agua no se extiende formando una fina película sobre la hoja de repollo, sino que forma gotas, como si estuviese enaceitada la hoja del repollo. Y efectivamente está encerada porque tiene una cubierta cerosa, es decir, formada por cera, y la molécula que forma esta cera se llama nonacosano, que tiene 29 átomos de carbono. Acá está el dibujo en forma de simplificada, como veníamos mencionando, que por cada vértice o por cada palito que aparece es un átomo de carbono. Acá si yo cuento voy a tener una estructura lineal, por eso que está dibujada en zigzag, de 29 átomos de carbono y 2N más 2, es decir, 29 por 2 más 2, 60 átomos de hidrógeno saturando esta molécula. También una molécula de importancia en la naturaleza es el 2-metil-heptadecano. Heptadecano quiere decir 17 átomos de carbono, y con el metilo que está en posición 2, sustituyendo en posición 2, tenemos los 18 átomos de carbono que tiene esta molécula. Esta sustancia es una molécula que va a liberar la polilla y va a permitirle que a través de ese perfume especial y específico atraiga en general, este tipo de mariposas. La que libera es la hembra, y el macho, que puede estar a varios kilómetros de distancia, va a percibir ese aroma, que fíjense qué importante es, que es específico de esta especie. Imagínense si viene el macho volando kilómetros y llega y es otra especie de mariposa y no la que le corresponde. En realidad son moléculas que, a pesar de que son estructuras muy simples, son características de determinadas especies de insectos. Y es la forma en la que se forma como una pluma o gradiente de concentraciones que va a permitir al macho orientarse para encontrar a su hembra. Y es la forma de comunicarse que tienen los insectos. En nuestro laboratorio estamos haciendo algunos trabajos de investigación de cómo es la comunicación entre insectos. Hemos encontrado feromonas, hemos podido identificar feromonas de insectos que sirven para atraerse, por ejemplo, para llamarlos, para decir hay comida, que son feromonas de agregación, como decir vengan que hay una fiesta, hay lomito gratis, y vienen los insectos y se reúnen. ¿Cómo se hace ese llamado? Bueno, los insectos no tienen WhatsApp ni otras redes sociales, pero liberan unas feromonas, que son estas sustancias
que son muy volátiles y con el pequeño aroma que perciben a kilómetros de distancia, ellos saben que otro miembro de la misma especie encontró comida y le está avisando dónde ir al encuentro, ¿sí? Entonces, Profe, sí. ¿ellos cómo le dan la señal al cuerpo de la feromona que tienen que largar según la situación? Tienen así como mensajes, así como cuando uno se pone nervioso y segrega adrenalina, y cuando tiene hambre puede ser otro tipo de hormonas. Fisiológicamente, eh, la hembra, por ejemplo, en el caso de las mariposas, la hembra virgen eh, libera de noche solamente una feromona sexual que es la que va a atraer al macho. Y para que la hembra llegue a ese punto, tiene que llegar a un punto de maduración de sus órganos sexuales y no vive demasiados días la pobre hembra después de que ya hace el llamado, pero es todo fisiológico. Y lo mismo, se dice que para segregar feromonas de agregación es el mismo alimento que consume el insecto, el que se usa como precursor o como materia prima para segregar la feromona de agregación. Y también hay otras feromonas que son como, por ejemplo, para decir acá hay peligro, no vengan, que serían como de repulsión. Es muy interesante todo este tema de las moléculas volátiles que sirven para la comunicación entre los insectos. Una de las chicas que trabaja en el laboratorio está estudiando cómo las plantas de maíz que han sido atacadas por insectos segregan olores diferentes que las que no han sido atacadas. Y extrañamente, los insectos que son los que atacan a estas plantas se ven hasta más atraídos por las plantas atacadas que por las sanas, que eso es contrario a lo que nosotros esperábamos que nos diera, pero en todos los experimentos que se hicieron en una tesis doctoral que está ahora para ser presentada, encontramos que cuáles son los compuestos volátiles que las plantas liberan, es decir, olores especiales que liberan las plantas y que le dan una comunicación o un mensaje a los insectos. O sea, no solo se van a dar comunicaciones intraespecie entre dos mariposas de la misma especie, sino también entre la planta y el insecto plaga que la va a atacar, o, por ejemplo, en algunos casos, la planta segrega sustancias que son amargas y que impide que el atacante la coma, que es una forma de disuadirla de comerla. Pero bueno, en este caso particular, para no irme del tema, estamos hablando de moléculas que son volátiles, que van a poder pasar a la fase vapor. Imagínense, 1 o 2 moléculas que hay por cada litro de aire, alcanza para que con un receptor muy específico el macho de la especie perciba ese perfume especial de la mariposa, que puede estar a kilómetros de distancia, y llega a encontrarla nada más que con el gradiente de concentración. Entonces va como siguiendo el perfume de la mariposa hasta que logra encontrarla para copular y perpetuar la especie, ¿no? También las plantas segregan alcanos. El heptano es uno de los componentes principales del aceite de pinos. Ustedes han visto que los pinos tienen como una resina que parece así como pegajosa. Bueno, ahí, si yo me quiero lavar con agua, esa resina, nunca me voy a sacar ese pegajoso. ¿Por qué? Y porque si es un aceite que tiene un alcano, el alcano no se lava con agua. Entonces yo debería probar con alguna sustancia menos polar o bien con agua con jabón, ¿sí? Pero con agua sola no voy a poder limpiar.
ni siquiera con alcohol, porque el alcohol también forma puente hidrógeno y esta molécula no tiene la posibilidad de ser soluble con puente hidrógeno. También la cera de abeja tiene alcanos. Acá vemos una molécula presente en la cera que es de 31 átomos de carbono. Es una molécula lineal que se llama eneitriacontano. Bueno, una tarea que les voy a dar, el primer ejercicio que voy a evaluar, ¿sí? Van a tener que investigar sobre uno de los siguientes tópicos. Si pueden hacer una copia de pantalla o captura de pantalla para que después tengan bien presente cuál es el temario entre las que pueden elegir las opciones. El primero, ¿por qué al metano se lo conoce como gas de los pantanos? ¿Y cómo se produce? ¿Sí? Entonces, el primer tema que pueden elegir es el metano, que es el gas de los pantanos. El segundo ítem que pueden elegir, ¿cómo se produce el biogás? ¿Cuáles son los componentes principales? ¿Y qué microorganismos intervienen en la elaboración del biogás? Y el tercer punto se va a referir a los efectos nocivos para el medio ambiente producidos por la ganadería. Se habla de que entre los gases que emiten el ganado, por ejemplo, una vaca que está pastando, emite gases que tienen metano principalmente. No voy a entrar demasiado en detalle de por dónde salen los gases de la vaca, pero ustedes se imaginarán, son principalmente como erutos de la vaca que libera al medio ambiente, y como el alcano tiene efecto invernadero, va a provocar un efecto nocivo para el medio ambiente. Las preguntas que a mí me interesa que investiguen es cuál es la tasa de producción de alcanos por cada animal, por cabeza de ganado. Entonces, tienen para elegir uno de estos tres temas. Son distintas formas de producción de alcanos donde intervienen los microorganismos. Y uno dice, bueno, el gas de los pantanos, me puedo imaginar que hay microorganismos en los pantanos y que producen el metano. El biogás también me puedo imaginar que hay microorganismos, pero ¿dónde están los microorganismos? Estamos hablando de vacas. Bueno, son los microorganismos que van a estar en uno de los estómagos de la vaca, que se llama el rumen, y esos microorganismos que están en el ambiente ruminal son los encargados de formar el metano. Yo quiero que investiguen sobre alguno de estos temas, y lo que van a elaborar es una pequeña lámina tamaño A4 en un PowerPoint con la información que ustedes encuentren, con figuras, imágenes, y van a tener hasta el 17 de mayo para enviármela. Y voy a elegir cuál es la ganadora de todas las que ustedes presenten, ¿sí? Este trabajo es obligatorio y lo voy a considerar como un requisito para la regularidad. Entonces, lo único que tienen que hacer es investigar, pueden recurrir a Internet, cualquier dato, a libros de química orgánica, libros de microbiología, todo el material que ustedes puedan investigar, y con el nivel que ustedes puedan llegar a darle de profundidad para que sea didáctica, ilustrativa y que permita explicar cómo la biotecnología tiene importancia en este tema. ¿Sí? Cualquier duda o consulta, no hay ningún problema que me la hagan por WhatsApp. Es individual, no es en grupo, ¿sí? Y pueden ponerle fotos, ilustraciones de gráficos, todo lo que a ustedes se les ocurra que puede hacer
que quede mucho más visual, más fácil de ver, con un fondo bonito, como adecuado para ilustrar el tema que les toque. ¿Sí? Profe, Sí. ¿sería como una infografía? Sería como si fuese un póster, pero tamaño chico, tamaño de una hoja A4, que tiene que tener la ¿Una información sola, profe? resumida, ¿sí? No es copiar todo un texto, un párrafo y pegar, sino que lo van a tener que resumir, destacando los aspectos importantes, porque no me van a poner letra 9, porque ya ni con anteojo la voy a ver. Entonces traten de no usar letra demasiado chica, no menos de 10, y pueden pegar grafiquitos, hacer esquemas en un PowerPoint, ¿sí? ¿Una sola hoja, profe? O Una hoja, nada más. bien. Es más importante lo que ustedes investiguen y la síntesis que ustedes hagan de lo que lean, que me metan mucha información pegada y que no se pueda leer. ¿Sí? Profe, Sí. Sí, sí o escucho. sí tiene que ser una lámina de PowerPoint, porque, por ejemplo, yo sé usar otros programas Puedes usar el que Word. quedaría más lindo, digamos. No otros programas, por Sí, ejemplo, con que quede cualquier otro como programa. una lámina de una revista virtual. Sí, sí, Bien, gracias, hay profe. del programa que vos quieras, pero con la condición de que después me la hagas en PDF para que yo la pueda Sí. imprimir, por ejemplo, y tener todas para analizar. Perfecto. ¿Sí? Gracias, profe. Puede ser en formato vertical o formato de pantalla. Creo que sería más cómodo que sea así apaisado, que sea horizontal, para que yo la pueda ver bien como imagen de pantalla completa. ¿Sí? Bueno, volviendo a los alcanos. Como hemos dicho, la forma de representar un alcano que tiene estructura lineal, normalmente en la escuela secundaria a mí me enseñaron a escribir los alcanos así, un carbono al lado del otro, poniéndole la cantidad de hidrógenos que tenía cada carbono, y a lo sumo le ponían una lineecita separando un carbono de otro para que quede más fácil de entender, que a veces ni siquiera ese esquema tenía la línea. Ahora, vamos a ver otras formas de representar a los alcanos. Es la de líneas, que es de líneas y ángulos, que es la que mencionamos recién, y es la que permite mostrar el ángulo tetraédrico, porque cada carbono es tetraédrico. Y cuando escribimos la disposición en zigzag, también podemos usar esta representación que le llamábamos de cuñas y líneas cortadas. ¿Por qué cuñas? Porque estas líneas que son gruesas están representando hidrógenos que están más cerca del que ve, es como más cerca mío, y estos hidrógenos que están con líneas cortadas están como este está como más adelante y este está como más atrás. Entonces yo con esta representación de cuñas y líneas cortadas puedo ver las tres dimensiones y yo ya puedo ver estos hidrógenos como más cerca mío y de alguna forma ya me imagino cómo está dispuesta y organizada esta molécula. Sí es importante acordarse que cada enlace carbono-carbono se forma por un solapamiento de orbitales de tipo sp3. Entonces, cuando se solapan, van a formar un nuevo orbital que es de tipo sigma, ¿sí? Acá va a tener una simetría en torno al eje que conecta a los dos carbonos. Entonces, este enlace puede rotar sin perder la unión y la distancia óptima entre los dos carbonos que están enlazados. Eso es lo que le llamamos
libre rotación del enlace carbono-carbono. Eso es muy importante para el tema alcanos, porque va a cambiar la disposición en el espacio. Todos estos enlaces carbono-carbono van a tener esta libre rotación, y eso lo simbolizamos con estas flechitas así curvas que muestran que todos estos enlaces están girando al mismo tiempo. Si yo pudiese mostrarles una molécula de alcano a temperatura ambiente, estarían rotando todos los enlaces al mismo tiempo. Y la única forma de detener ese movimiento permanente sería enfriando a temperaturas tan bajas que estén próximas al 0 Kelvin, que sería el punto donde yo lograría frenar el movimiento de los átomos enlazados en esta molécula, ¿sí? Entonces, normalmente todos los enlaces están rotando permanentemente y se estarían generando distintas formas. Si yo sacara fotos mientras está ocurriendo este giro, no siempre vería la molécula dispuesta así en zigzag, con un zigzag dispuesto de esta forma, sino que a veces yo vería, por ejemplo, esta patita para arriba, o para acá, para acá, para acá. Es como que cambiaría la disposición en el espacio, ¿sí? Por más de que no cambie la conexión ni se haya cortado ningún enlace, por ejemplo, podría girar para acá, otro girar para allá, y quedar siempre con formas diferentes, ¿sí? Cada una de esas fotos que yo puedo sacar que muestren estadios diferentes sin romper enlaces, sino simplemente por libre rotación de enlaces químicos, se va a llamar conformación. Es decir, una conformación es cada una de esas disposiciones en el espacio diferentes que aparecen cuando se rotan los enlaces simples carbono-carbono. ¿Y cómo las vamos a representar? Acá vamos a ver una nueva forma de presentar a las moléculas orgánicas que se llama proyección de Newman, que es el caso que tenemos acá abajo. Para la proyección de Newman, lo más importante es que yo elija cuál es el enlace químico que voy a visualizar. Imagínense que yo miro esta molécula, acá tengo un ojito, mirando a la molécula en esta dirección, desde el carbono 1 al carbono 2, ¿sí? Adelante veo el carbono 1, atrás veo el carbono 2. ¿Yo qué veo en el carbono 1? Un hidrógeno para arriba. Yo lo estoy mirando desde acá, ¿sí? Desde la derecha miro hacia el carbono 2. Veo un hidrógeno hacia arriba y 2 hacia abajo. Veo en el carbono de adelante un hidrógeno hacia arriba y 2 hacia abajo. La proyección de Newman me representa acá en este punto cómo se ve cuando yo invoco justo en la dirección del enlace carbono-carbono y hago coincidir el carbono 1 con el carbono 2. ¿Y qué vería en el carbono 2? Y yo en el carbono 2 estaría viendo hacia abajo y hacia arriba. Bueno, acá en el carbono 2 tengo uno solo hacia abajo. Supónganse que sería ¿sí? Supónganse que sea ese el que yo veo hacia abajo. Y tengo dos cosas hacia arriba, ¿sí? Acá y acá. El círculo grande de atrás me representa el carbono de atrás, ¿sí? Entonces, el carbono de adelante lo represento con el punto y el carbono de atrás con el círculo grande. Y yo tengo que visualizar muy claramente cuál es el carbono, el enlace carbono-carbono que voy a mirar. También podría haber elegido
no mirar carbono 1 y carbono 2, sino mirar, por ejemplo, carbono 2 y carbono 3, y mirar desde acá, ¿y qué vería en el carbono que tengo más adelante? Un metilo para un lado, un hidrógeno y un hidrógeno. ¿Y qué vería en el carbono de atrás? Un hidrógeno y un etilo, ¿sí? Entonces, si yo estuviese mirando carbono 2 acá adelante, yo vería hidrógeno para abajo, ¿y qué grupo hacia arriba? ¿Qué grupo acá? Un metilo, ¿sí? Y en el carbono de atrás, que sería el carbono 2, que vamos a cambiar de color, vamos a ponerle azul. ¿Qué vería en el carbono 2? Si yo lo miro desde acá, vería hidrógeno hacia arriba, etilo hacia abajo. Hidrógeno hacia arriba, hidrógeno hacia arriba y etilo hacia abajo. ¿Se entiende la proyección de Newman? La proyección de Newman representa un enlace carbono-carbono. Y, Profe, sí. yo el Escucha. primer carbono sí lo entiendo, el segundo no lo estoy entendiendo, es como que no entiendo bien la disposición cuando dice Bueno, para abajo, sí lo entiendo. No. bueno, el carbono 2, cuando yo miro desde acá abajo, si yo, acá vamos a hacer el ojito, yo miro así, para allá. Acá adelante lo veo al 2 y atrás lo veo al 3. Entonces el punto de adelante es el 2 y el carbono grande de atrás es el 3. ¿Sí? ¿Qué tiene este de adelante? Yo estoy viendo hacia arriba un metilo y hacia abajo 2 hidrógenos. Hacia arriba un metilo, hacia abajo hidrógeno. ¿Y qué veo en el carbono de atrás? Hacia arriba hidrógeno y hacia abajo el grupo etilo. Y es este etilo que tengo acá. ¿Sí? Sí, ahora sí. Gracias. Imagínense que yo estuviese mirando desde acá, ¿sí? Y miro ese. ¿Qué tendría acá? Un carbono con 2 hidrógenos hacia abajo y un metilo hacia arriba. ¿Y qué veo en el carbono de atrás? Hidrógeno hacia arriba y un etilo hacia abajo. ¿Sí? La clave está en que yo pueda mirar, enfrentar 2 carbonos del enlace carbono-carbono y ver qué es lo que hay hacia arriba y qué es lo que hay hacia abajo. Díganme si yo miro desde acá y miro para allá, ¿sí? Este sería carbono 3 y este sería carbono 4, supónganse. ¿Qué es lo que vería en el carbono de adelante? Enfrento estos 2 carbonos y ¿qué vería en el de adelante? Hacia arriba, ¿qué tengo? 2 hidrógenos. 2 hidrógenos. Y hacia abajo, ¿qué tengo hacia abajo? El etilo. El etilo. Y en el carbono de atrás, ¿qué ven? En el carbono de atrás, sería este el carbono de atrás, hacia abajo, 2 hidrógenos. Tiene 2 dos, hidrógenos. tiene 2 hidrógenos hacia abajo Y hacia arriba, y un metilo hacia arriba. un metilo hacia arriba. Muy bien. Esta Profe, proyección, ¿cómo marcamos? sí. ¿Cuál estamos viendo? O sea, ¿cómo? Normalmente la molécula le van a decir con números. La molécula se enumera desde el extremo. Entonces este sería el 1, el 2, el 3,
el 4, el 5, entonces le van a decir, mire, carbono 3, carbono 4, ¿sí? Y entonces, o carbono 2, carbono 3, o carbono 1, carbono 2. Esta molécula, que es la de etano, es la más simple, da lo mismo mirar 1, 2, 2, 1, porque es idéntico, ¿sí? Pero ahora vamos a ver que, bueno, como les dije, las proyecciones de Newman surgen de la libre rotación entre en los enlaces carbono-carbono. Y otra forma de representarlo se llama en caballete, que es dibujar esta estructura. Esta estructura de caballete es más antigua que la proyección de Newman, pero es como más ambigua. No se termina de entender muy bien si este es que está adelante o es este el que está adelante. Entonces, como a veces la gente se confundía muy fácilmente, entonces para poder poner algo que sea inequívoco, se enfrentaron estos dos carbonos y se hace la proyección de Newman. Imagínense que este está adelante y que yo estoy mirando desde acá, ¿sí? Díganme ustedes qué tengo en el carbono de adelante y qué tengo en el carbono de atrás. En el carbono de adelante, ¿qué tengo hacia arriba? Estoy tratando de pasar de caballete a Newman. En el carbono de adelante tengo hacia arriba hidrógeno. Hacia la derecha, hidrógeno. Y hacia la izquierda, metilo. El metilo muchas veces lo van a ver escrito de esta forma. Y otras veces lo van a ver escrito CH3. Acá lo correcto es mostrar que este carbono está enlazado con el carbono del metilo. Entonces, si yo lo pongo así, CH3, parecería que está unido con los hidrógenos. Por eso, cuando escribo para la izquierda, es más correcto poner qué átomo se enlaza con quién, aunque quede como desordenado el metilo y no quede CH3, sino queda H3C, ¿sí? Lo importante es que no escriban como Leonardo da Vinci mirando para el otro lado, porque eso se ha visto en algunos parciales y me he reído bastante, de escribir como si fuera espejo, así. Eso no, escriban las letras como corresponde, mirando para donde tienen que ser, pero cambien el orden, ¿sí? No hace falta que lo den vuelta como en un espejo, escríbanlo simplemente en el orden correcto. Y para el carbono de atrás tendría hidrógeno a la izquierda, etilo a la derecha, hidrógeno hacia abajo, ¿sí? Entonces esa sería la forma de dibujar en lugar de este caballete la proyección de Newman, que como les dije es inequívoca, es como que no necesita explicar cuál está hacia adelante y cuál está hacia atrás. Ahora pasamos a dibujar, bueno, acá está la definición de conformación entonces. Cualquier arreglo en el espacio de los átomos que resultan de la rotación interna respecto al enlace simple y que es capaz de existir en un tiempo finito. Esa es la definición del libro. Yo lo que quiero es que ustedes tengan el concepto de que una conformación es como la foto que yo estoy sacando cuando está rotando el enlace. Cuando rota el enlace es la misma molécula, no es una molécula diferente, pero yo tomo